1914, un solo disparo en Sarajevo y el mundo entero comenzó a arder. Millones de jóvenes dejaron sus hogares, sin saber que estaban entrando al infierno. Las trincheras se convirtieron en tumbas, barro, hambre, gas y ametralladoras que no se detenían. Europa desaparecía bajo fuego y acero, mientras una nueva era de guerra moderna nacía. Y esto fue solo el comienzo. Antes de continuar, si quieres ver cómo esta guerra cambió el mundo para siempre, suscríbete y deja tu like porque la historia apenas comienza. Para entender la Primera Guerra Mundial, necesitas entender la Europa que la hizo posible. En 1914, el continente era un polvorín de alianzas, nacionalismos y ambiciones imperiales que llevaban décadas acumulando tensión. Por un lado, la Triple Entente, Francia, Rusia y el Reino Unido. Por el otro, las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría e Italia. Dos bloques militares tan perfectamente equilibrados en poder que cualquier conflicto entre dos naciones podía arrastrar automáticamente a todas las demás. Los generales habían construido planes de movilización tan rígidos que una vez activados eran imposibles de detener. Europa era un mecanismo de relojería diseñado para la guerra y solo necesitaba una chispa. La chispa llegó el 28 de junio de 1914 en Sarajevo. El archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, visitaba la ciudad en un automóvil descapotable. Un joven nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip le disparó 2 veces. El archiduque murió. Su esposa murió. Y con ellos murió la última oportunidad de que Europa encontrara una salida pacífica a sus tensiones acumuladas. Austria-Hungría culpó a Serbia. Rusia movilizó sus tropas para defender a Serbia. Alemania declaró la guerra a Rusia. Francia entró automáticamente. Alemania invadió Bélgica para atacar Francia. Reino Unido declaró la guerra a Alemania. En menos de 6 semanas, desde un solo disparo en una calle de Sarajevo, Europa entera estaba en guerra. Nadie esperaba que durara más de unos meses. Los generales prometían que sus soldados estarían en casa para Navidad. Lo que encontraron, en cambio, fue algo para lo que ningún manual de guerra los había preparado. Las ametralladoras hacían imposibles las cargas de caballería que habían definido las guerras del siglo anterior. La artillería moderna destruía posiciones en minutos. El alambre de púas detenía los avances de infantería. Cuando ambos lados entendieron que la guerra de movimiento era imposible, hicieron lo único que podían hacer: cavaron. En pocos meses, una línea de trincheras de más de 700 kilómetros dividió Francia desde el Canal de la Mancha hasta Suiza, y ahí se quedaron durante 4 años, mientras los generales buscaban una manera de romper un frente que no podía romperse. La vida en las trincheras era un infierno sistemático. No el infierno de las grandes batallas, eso también existía, sino el infierno cotidiano de vivir en un agujero en la tierra bajo fuego constante. El barro lo cubría todo. Las ratas eran tan grandes y tan numerosas que los soldados les ponían nombres. La humedad pudría los pies. El pie de trinchera era una enfermedad que dejaba a los soldados incapaces de caminar. Los piojos eran compañeros permanentes. Y sobre todo eso, el sonido que los sobrevivientes describirían toda su vida. El silbido de los proyectiles de artillería cayendo, sin saber nunca si el siguiente caería sobre ellos. Los hombres vivían durante meses a metros del enemigo, en condiciones que la Edad Media hubiera reconocido como medievales. Las grandes ofensivas fueron matanzas industriales. La batalla del Somme comenzó el 1 de julio de 1916 con el mayor bombardeo artillero de la historia hasta ese momento. Una semana entera de cañonazos sobre las posiciones alemanas. Los generales británicos creían que cuando la infantería avanzara, el enemigo estaría destruido. Lo que ocurrió fue diferente. Los alemanes habían construido búnkeres subterráneos lo suficientemente profundos para sobrevivir al bombardeo. Cuando cesó el fuego, subieron a sus posiciones y encendieron sus ametralladoras. En el primer día del Somme, el ejército británico sufrió 57.470 bajas, muertos y heridos. En un solo día, es el día más mortífero de la historia militar británica.
La batalla duró 4 meses y medio más. Las nuevas armas de la guerra industrial no distinguían entre valentía y cobardía. El gas venenoso, cloro, fosgeno, gas mostaza, fue introducido por los alemanes en 1915 y adoptado rápidamente por todos los bandos. No mataba solo a los soldados que estaban en las trincheras, se filtraba por el terreno, envenenaba el agua, cegaba a los hombres antes de destruirles los pulmones. Los sobrevivientes de un ataque de gas describían el olor a almendras del cianuro o el olor a heno del fosgeno, olores que hoy, más de un siglo después, siguen siendo reconocibles para los que estudian esta guerra como señales de muerte. La guerra industrial había encontrado maneras de matar que ni siquiera requerían que el enemigo estuviera presente. La guerra no fue solo en las trincheras de Francia, fue en los desiertos de Mesopotamia, donde el Imperio Otomano colapsaba bajo presión británica. Fue en los Alpes italianos, donde Italia y Austria-Hungría se mataban en montañas cubiertas de nieve. Fue en el mar, donde Alemania usó submarinos para hundir barcos aliados, incluyendo el Lusitania, con 1.198 civiles a bordo. Fue en el aire, donde por primera vez en la historia los aviones se convirtieron en armas de guerra. Y fue en las colonias africanas y asiáticas, donde pueblos que no tenían ninguna razón para luchar en una guerra europea murieron por millones en nombre de sus imperios coloniales. Esta fue la primera guerra verdaderamente mundial. Y el mundo pagó un precio verdaderamente mundial. El año 1917 cambió la guerra de 2 maneras irreversibles. En abril, Estados Unidos entró en el conflicto después de que Alemania reanudara la guerra submarina sin restricciones y se descubriera el telegrama Zimmermann, en el que Alemania propuso a México atacar a Estados Unidos a cambio de ayuda para recuperar Texas, Nuevo México y Arizona. La entrada americana inyectó recursos y hombres frescos al bando aliado en el momento en que Francia y Gran Bretaña estaban al límite de su capacidad humana. Y en octubre, la Revolución Rusa retiró a Rusia de la guerra, liberando 1 millón de soldados alemanes del frente oriental para reforzar el occidental. El tablero cambiaba por completo. El 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, los cañones enmudecieron. El armisticio había sido firmado horas antes, pero los generales esperaron hasta las 11 del 11 del 11, las 11 horas del 11º día del 11º mes, por razones que tenían más que ver con la simetría poética que con la urgencia militar. En esas últimas horas antes del silencio, 11.000 soldados más murieron o fueron heridos, más bajas que en el día D de la Segunda Guerra. La guerra terminó con el mismo desprecio por las vidas humanas con el que había comenzado. El silencio que llegó a las 11 fue descrito por los sobrevivientes como el sonido más extraño que habían escuchado en años. Simplemente no saber qué hacer con la ausencia del ruido. Los números definen la escala del horror, pero no logran transmitirlo. 16 millones de muertos, entre militares y civiles. 21 millones de heridos. Millones más víctimas de la pandemia de gripe española de 1918, directamente favorecida por las condiciones de la guerra. 4 imperios desaparecieron: el austrohúngaro, el otomano, el ruso y el alemán. El mapa de Europa fue redibujado completamente. Nuevos países aparecieron donde antes había imperios. Viejos países desaparecieron. Y las condiciones del Tratado de Versalles, que humilló a Alemania con reparaciones imposibles y responsabilidades totales, plantaron directamente las semillas de lo que vendría 20 años después. La Primera Guerra no terminó en 1918, terminó en 1945. Lo que la Primera Guerra Mundial cambió para siempre fue la relación de la humanidad con la guerra misma. Antes de 1914, la guerra era vista en muchos círculos como algo noble, una prueba del carácter nacional, una aventura heroica, una manera de ganar gloria.
Los jóvenes se alistaron voluntariamente en 1914 con entusiasmo genuino. Lo que encontraron en las trincheras destruyó esa idea para siempre. La generación que sobrevivió, la llamada generación perdida, volvió a casa con un trauma que no tenía nombre en ese momento y que hoy llamamos estrés postraumático. Escribieron libros, poemas y obras de teatro que describían la guerra no como gloria, sino como carnicería. Nunca más fue posible hablar de la guerra sin escuchar esas voces. Hoy, los últimos campos de batalla de la Primera Guerra Mundial siguen devolviendo sus muertos. En Bélgica y en el norte de Francia, los agricultores encuentran cada año proyectiles sin explotar, fragmentos de hueso, objetos personales de soldados que murieron hace más de un siglo y que la tierra ha estado digiriendo lentamente. La zona alrededor de Verdún, donde murieron más de 700.000 personas, todavía tiene áreas donde el suelo es demasiado peligroso para cultivar, todavía contaminado con gas y explosivos. La guerra que se suponía que terminaría antes de Navidad de 1914 sigue literalmente presente en la tierra de Europa más de 100 años después. 16 millones de personas, y el mundo siguió adelante como si nada hubiera pasado. El olvido es la segunda muerte, y nosotros nos negamos a dejar que eso pase. Este canal existe por una razón: rescatar las historias que el tiempo intentó enterrar. Historias que todavía tienen algo que decirnos. Porque detrás de cada guerra, cada tragedia y cada imperio caído, hubo seres humanos reales. Si este video te hizo sentir algo, deja tu like ahora mismo. Parece un gesto pequeño, pero ayuda a que esta historia siga viva y llegue a más personas. Suscríbete, porque lo que viene será aún más intenso.